¿Cómo podemos pensar el futuro? Hubo un momento en que la palabra futuro conllevaba un sentido positivo. El futuro era algo que se esperaba con ansias. Durante el siglo XX, con el crecimiento y la instauración masiva del modelo económico capitalista, vemos una evolución en la forma de la sociedad de pensar el futuro. Durante más o menos la primera mitad del siglo, gracias a una promesa de utopía capitalista, el común de la gente mantuvo su visión positiva. Pero durante la segunda mitad, los grandes avances tecnológicos atados al sistema capitalista y a su vez a los avances en los medios de comunicación permitieron la circulación de información más rápidamente entre distintas partes de la sociedad y aún más entre distintas comunidades a escala global. De esta forma, la sociedad se volvió más consciente de las posibilidades que existen para plantear el futuro. Y la verdad, que los prospectos no se veían muy esperanzadores. Pero vale aclarar que hubo un sector que mantuvo cierto nivel de objetividad sobre el futuro, reconociendo una serie de cambios necesarios para resultar en un futuro un poco menos caótico. Este fue el conjunto de personas que basaban sus conjeturas en estudios científicos y proyecciones diacrónicas. Pero como la mayoría de las personas no somos científicos y estamos rodeados constantemente de noticias y datos de cómo las niñas de Yemen se mueren de hambre, los glaciares se derriten, las criptomonedas van a arruinar la economía, se nos prenden fuego las sierras, la derecha y el fascismo avanzan sobre muchísimos países, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es de esperarse que los pronósticos no sean tan optimistas como cuando nos decían que los autos podían ser máquinas de tiempo. A donde vamos no necesitamos caminos. Pero por las dudas, realizamos una encuesta en Instagram preguntando, en base a cómo está el mundo actualmente, ¿cómo crees que este será en 15 años? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro futuro? ¿Tiene sentido seguir viviendo si la civilización va dirigida hacia un colapso inminente? ¿Tiene sentido seguir intentando luchar por un mundo mejor si todos somos manejados como marionetas por unos pocos en poder que se quedan con la mayoría de las riquezas mientras el resto solo... Pará, pero si ya sabemos cómo es el futuro. ¿Cómo que ya sabemos? Y sí, 100 years ya nos lo mostraron. Years and Years es una serie británica de 2019 donde, después de situarnos en el panorama mundial del momento, o sea, previgencia de Brexit, la presidencia de Trump en Estados Unidos, un ecosistema al borde del colapso y otras cuestiones sincrónicas en nuestra línea temporal, acompañamos a la familia Lyons. Vemos conjeturas sobre un futuro diacrónico y cómo estos hechos ahora inevitables afectan a nuestros personajes. A estas ideas de futuro que rozan el límite entre lo disparatado y lo real les llamamos futuridades. Ezequiel Gatto define futuridades... Para, ¿quién gato? Ezequiel Gatto, un investigador ¿Como un gato? Como gato. Ah, ok, dale, seguí. Ezequiel Gatto define las futuridades diciendo: se puede pensar la futuridad como entremedio frágil, virtualidad de acontecimientos, posibilidad de que haya posibilidades. La futuridad no se agota ni se realiza, más bien es la posibilidad de que algo se realice. Entonces, ¿por qué elegimos esta serie para desarrollar la forma en la que pensamos el futuro? ¿Qué es lo que diferencia esta historia de los futuros que plantean los Juegos del Hambre, Blade Runner o Ex Machina? Si bien la mayoría de las cosas que vemos en esta serie son cosas que vemos en las noticias día a día, el hecho de ver como moscas en la pared a estos personajes vivirlo en carne propia y con música trágica de fondo y muy buenas tomas y todo, hace que lo sintamos mucho más real y mucho más desesperante, incluso si algunas de estas cosas ya han ocurrido en nuestro entorno. Esta es la idea clave de la serie. Por medio de su historia de estas conjeturas, nos muestra que esto no es una serie distópica, esto no es ciencia ficción, no es una visión cyberpunk. Esto es un futuro posible. Damos una alerta de spoilers enorme porque vamos a estar dando por vista la serie para explicar algunos conceptos. Vayan a verla primero porque no vamos a frenarnos a dar contextos narrativos a menos que sea sumamente necesario. Y porque está re buena la serie, así que vayan a verla. ¿De qué forma la existencia de la idea de futuridad afecta la forma en que pensamos el futuro? Gatto nos presenta 3.
Hay un cambio de paradigma en la percepción del futuro. Se lo puede dejar de pensar como un horizonte único y cambia hacia una multiplicidad de ideas. Un tiempo abierto, ambiguo y múltiple. Además, la idea de futuridad nos presenta la inminencia del futuro sobre el presente. O sea, pasamos de pensar el futuro como algo lejano hacia lo que hay que caminar, para verlo como algo que camina hacia nosotros, sin frenarse a analizar si tomamos las decisiones correctas. Esto nos lleva a la tercera forma, con un paso de la idea de actualidad absoluta, como dice Gatto, a la comprensión de que el futuro no es jamás parte de nuestra actualidad, porque el futuro no es un momento en el tiempo, un plano temporal, es el tiempo en sí mismo. Para explicar un poco mejor estas ideas, vamos a tomar como ejemplo la serie. Nosotros arrancamos viendo un presente que es muy similar al nuestro, pero con el paso de los capítulos y los años, no vemos el futuro de este mundo, vemos el presente según un posible devenir de la sociedad. Lo que transcurrió ahí en medio, ese tiempo entre el presente que vimos antes y el que vemos ahora, ese es el dicho paso al futuro. Y este devenir de la sociedad, interpretado como una potencialidad de que algo ocurra entre el principio y el final de la serie, eso es lo que se define como futuridad. Dentro de la concepción de futuridad, también podemos encontrar otras dos ideas que nos ayudan a terminar de entender estas concepciones de futuros virtuales. Está la futurización y la futurabilidad. La futurización consiste en un modo cultural cuyas características contribuyen a la producción de lo social, a partir de la producción de imágenes de futuro, que organizan las prácticas e instituciones sociales. Según lo que Gatto nos cuenta, futurizar es proyectar el futuro, mediante figuraciones, y a partir de estas se reorganizan las prácticas e instituciones sociales. Years and Years muestra una hipótesis proyectada sobre el futuro. No hay una sola forma de imaginar el futuro, por lo que existen diversos tipos de futurización. Existe, por ejemplo, proyecciones que se consideran inevitables, como la deportación de Víctor de España. Hay esperanzas asignadas por el deseo, como por ejemplo la afirmación de Bethany sobre la potencialidad del impacto de la tecnología en la forma en que literalmente funcionamos los seres humanos. Hay posibilidades que despiertan temor, como cuando en la serie Vivian Rook comienza a convertirse en una figura pública a partir de las atrocidades que dice en pantalla. Para una parte de la población, esto despertará temor por la crueldad de sus palabras, por las barbaridades que dice y las posibilidades de que se convierta en alguien más importante. Y por último, planteamos las preocupaciones o procesos que son vistos retrospectivamente, desde una consumación que se narra desde el punto de vista del futuro. El ejemplo más claro de esto es el hecho de que toda la historia que vemos en la serie, incluso las futurizaciones planteadas diegéticamente que no se volvieron realidad, son recuerdos de Edith, cuando se nos podría haber planteado como una simple línea temporal de hechos concretos sin el peso de la potencialidad que nos angustia en cada episodio. Eso es lo que le da el aspecto de futurización. Para hablar de la futurabilidad, vamos a citar a dos autores. Por un lado a Franco Berardi, una capa de posibilidades que pueden o no ser actualizadas. Y por el otro lado a Ezequiel Gatto. La futurización consiste en vincularse con la futuridad en términos de un posible figurado, mientras que la futurabilidad lo hace desde un posible que desfigura y reconfigura. Un gran ejemplo de futurabilidad en la serie es el accionar activista de Edith, habiendo planteado una futurización de una especie de apocalipsis neoliberal, tanto en el momento en el que roba la información de la dictadura siria, como cuando Bethany le ayuda a conseguir la información de los desaparecidos y cuando ayuda a liberar a los refugiados. Todos esos pequeños actos, tomados como imágenes en el tiempo, alteran, desfiguran y refiguran el proyecto de la futurización en cuestión. Gatto nos plantea que hay una razón por la cual muchísimos conceptos de la economía moderna, como inversión, desarrollo, crédito, etc., hacen una referencia directa a la relación entre lo económico y la idea de futuridad, que la economía ha sido decisiva en la invención del futuro. Con el nacimiento de la corriente económica liberal, la necesidad imperiosa de los hombres de mejorar sus condiciones económicas a toda costa vino directamente asociada a la idea de sistematizar y organizar obsesivamente la información del capital financiero de forma tal que los resultados fuesen, dentro de todo, calculables, como una probadita de poder controlar el futuro. Si controlamos el capital, controlamos el tiempo, y si controlamos el tiempo, controlamos a los agentes que lo transitan. Citando a Gatto, el triunfo de la economía de mercado propició la subordinación de la vida social al hacer económico, y sus tiempos a los tiempos de este. Vemos esta subordinación representada muy claramente en la vida de Stephen. En un comienzo lo vemos ejerciendo de asesor financiero, que vendría a ser el epítome del beneficio propio a través del control
o le digamos del entendimiento del funcionamiento de la economía. Pero después, por haberse confiado en su propio sistema de especulación, cae víctima de un colapso financiero que resulta en que la plata de la gente desaparezca de los bancos y que el país entre en una crisis económica casi sin precedentes. Ay, ¿dónde vi esto ya? Este colapso hace que Stephen y su familia pierdan casi toda su plata y que Stephen tenga que empezar a tomar trabajos donde siente más que nunca el impacto de las medidas económicas del capital y, por primera vez, la impotencia de ser solo un peón. Además, también vale mencionar que la gran pérdida de Stephen y Celeste es el pago que les hicieron luego de vender la casa porque ya de por sí no iban a poder mantener su nivel de vida, porque Celeste fue reemplazada en su trabajo por un robot, ni hablar de que el colapso económico en cuestión es un producto directo de la globalización. Entonces, ¿vale decir que hay una relación intrínseca entre estas políticas aceleracionistas y el capitalismo? Mark Fisher señala esto a través del realismo capitalista, afirmando que es imposible siquiera pensar una alternativa al capitalismo. Las posibilidades que presentan los avances tecnológicos están ciertamente ligadas a una idea de aceleracionismo de derecha y proyectan futuridades catastróficas. Sin embargo, compartimos con Gatto cuando habla de lo siguiente. La idea de depositar en este caso, en un sujeto de la historia, que en este caso serían las tecnologías, la potencialidad política. Yo me he vuelto más escéptico respecto a eso a la identificación de una potencia política en una única variable. Sin embargo, me parece que el aceleracionismo relanza una discusión que estaba muy obturada, creo yo, por cierta lectura de la Escuela de Frankfurt, cierta lectura de Foucault y más acá localmente por cierta tecnofobia, digamos, que me parece muy interesante. La pregunta por qué pueden las tecnologías en términos liberadores. Esta postura que plantea Gatto nos da pie a pensar en formas de liberación del ser. Es el cuerpo el que se busca liberar de sus propias limitaciones. Y mediante la tecnología, el ser humano no solo controla su condición, sino que la puede superar. Bethany tiene una futurización bien clara en cuanto a la forma en la que la humanidad cambiará gracias a los avances tecnológicos. En el futuro, la humanidad cambiará de forma radical, por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana. ¿Qué es el transhumanismo? Es un nuevo humanismo que se diferencia del clásico, en el cual la mejora humana estaba dada en función de la educación o la intelectualidad. El transhumanismo busca mejorar técnicamente al ser humano mediante la tecnología. En la serie, Bethany le cuenta a sus padres que es transhumana. Y si bien su familia se muestra adversa ante este nuevo término que Bethany trae a la casa, a medida que avanza la serie no solo se vuelven más comprensibles, sino que también ven el potencial de las capacidades de Bethany y las usan para sus beneficios. E incluso la visión de Bethany influencia en la decisión que luego toma la tía Edith de convertirse en datos en la nube. Ahora bien, si vamos a plantear el transhumanismo como una futuridad posible, hay que preguntarnos quiénes van a ser las personas que van a poder acceder a estas mejores técnicas y qué tan fácil va a ser hacerlo. En Years and Years, estas costaban mucha plata, por lo que los implantes que realiza Bethany son cubiertos por el Estado y a cambio de esto debe trabajar para el mismo. De no optar por esta opción, de no tener esta opción, estos no eran ni accesibles ni muy seguras. Toda esta idea de la tecnología como liberación va en contra del ideal aceleracionista de derecha, pero, por lógica, tampoco cruza un umbral de izquierda folk por su naturaleza de resistencia y permanencia, sino que, como se interpreta en Cernek y Williams, nos enmarca una futuridad contrincante a la utopía de mercado. Una posible sociedad postcapitalista en donde se ve al desempleo masivo por parte de la fuerza de trabajo automatizada como un beneficio de la mano de una contención que asegure el buen vivir, autonomizar la idea de trabajo separándola de la necesidad de este para sobrevivir. Nos gusta categorizar esta posible sociedad como utópica porque, apoyándonos en Gatto, la futurización utópica enfatiza el carácter inalcanzable y movilizador de la utopía. Se entiende como un punto que sirve para caminar, un punto de salida más que un punto de llegada. Para terminar, queremos poner esta cita que, si bien Gatto la menciona en su libro, creemos que solo Eduardo Galeano puede contarla correctamente. Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. ¿Para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo.
Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.